Buenos días, profesora. Mi nombre es Catalina Palavecino y hoy le voy a presentar sobre el estatuto biológico, antropológico y ético del embrión, que fue el tema que se me designó para el ramo de bioética especial. Entonces, vamos primero a ver los contenidos que se pueden ver en pantalla, la introducción, el estatuto biológico, vamos a ver el estatuto antropológico y el estatuto ético. Y como finalización, la conclusión y también la bibliografía. Entonces, primero como introducción, tenemos que hablar primero qué es el estatuto. Entonces, el estatuto se va a definir como el régimen legal que se determina en consideración a la naturaleza de las cosas o al territorio en que se radican. Entonces, ¿qué queremos decir como con esto cuando hablamos del estatuto del embrión humano? Porque igual como que uno le genera duda qué realmente es el estatuto y cómo fue definido, y podemos decirlo como en simples palabras, que determinar como la naturaleza del embrión humano. Entonces, por consiguiente, el tener la naturaleza tiene derecho a tener algo biológico, una definición antropológica y moral. Entonces, este estatuto tiene que ser respetado del embrión humano. Entonces, primero vamos a partir por el estatuto biológico. Entonces, el estatuto biológico igual ha sido bastante controversial, más que nada en este último tiempo donde se ha visto como toda esta legalización del aborto. Entonces ha generado como mucho debate de cuándo realmente es el comienzo de la vida, porque muchos dicen, no, es que comienza cuando, por ejemplo, tiene el sistema nervioso, que antes no se le va a hacer daño. Entonces es muy importante hablar biológicamente cuándo comienza la vida. Entonces, tenemos que hay distintos conceptos. Por ejemplo, tenemos tres distintos conceptos de concepción, que va a ser, por ejemplo, uno es el momento de encuentro de fecundación del óvulo por el espermatozoide y a partir de este se genera una nueva célula, que va a ser el cigoto. Tenemos otra definición que dice que es cuando se implanta el óvulo en el útero materno, el óvulo que está fecundado. Otro dice que realmente la vida va a comenzar desde que se desarrolla el sistema nervioso, que sucede después de implantarse. Pero además de todo, de estas tres concepciones que igual son bastante distintas porque son distintos comienzos de la vida, se desarrollaron otras definiciones, que es cuando se desarrollaron las nuevas tecnologías de fecundación. Entonces, también teníamos esa controversia de si podíamos llamarlo vida, siendo que quizás se generaba la fecundación fuera del ambiente uterino de la madre, o no fuera una implantación biológica, entre otras cosas. Entonces, las nuevas definiciones que tenemos sobre el embrión humano es que todo lóbulo humano a partir del estadio de la es humano a partir del estadio de la fecundación, donde también todo lo humano no fecundado, en el que se haya implantado el núcleo de una célula humana madura, también es un embrión. Y también todo óvulo humano no fecundado que está estimulado para dividirse y desarrollarse mediante la partenogénesis. Entonces, esas tres definiciones que nos dan las nuevas tecnologías de implantación in vitro, entre otras, nos genera estas tres definiciones nuevas, que podríamos hablar de que estamos frente a un embrión humano y el comienzo de la vida, que es lo que realmente nos importa. Entonces, ¿cuál es la definición correcta de la vida? Bueno, como dije, las definiciones que dije anteriormente son bien controversiales porque al final, como dije anteriormente, tienen como distintos comienzos de la vida. Entonces, es difícil como decir, ya, desde aquí en adelante estamos frente a la vida y antes podemos quizás interrumpirla porque no se considera vivo. Pero es difícil porque hay distintas definiciones. Entonces, la única verdad que tenemos como entre todas estas definiciones es que sin implantación no hay desarrollo del ser humano. Entonces, la implantación es como lo puntual, es como eh, sin eso no va a haber desarrollo, porque claro, el sistema nervioso central se desarrolla después de implantarse, eh, se empieza la división después o sea, cuando se implanta comienza la vida. Entonces es complejo. Y entonces es difícil que si nosotros decimos ya desde que se implanta comienza la vida, ¿cómo definiríamos como los
otros estadios antes de implantarse. Entonces, es confuso definir si entre esos momentos hay vida o no. Y además también no solo considerar eso, sino que con las nuevas tecnologías también, porque hay unas que se implantan mucho posterior en el útero humano o no se implantan, entonces es complejo definir ese estadio del óvulo fecundado, si es que está vivo o no. Entonces, el, el autor va a definir que voy a mover un poquito aquí porque no me veo, no se ve todo. Entonces, que el embrión unicelular o pluricelular no se asemeja a ninguna célula singular o masa de células del cuerpo humano. Entonces, esto quiere decir que el embrión, o sea, el óvulo fecundado, perdón, desde que se fecunda hasta que empieza a dividirse, o sea, este embrión unicelular o pluricelular, no se asemeja a ninguna de las células que están en el cuerpo, que por ejemplo la madre tenga, por ejemplo, por ejemplo, las células que hay de renovación, ninguna de esas se va a parecer a la célula que tenemos uni o pluricelular del embrión humano. Y además que o sea, podemos decir que al ser como algo individual, algo que es súper singular, que no se parece a ninguno de los otros y que además está afectado por el genotipo y el fenotipo, ya sea el genotipo se refiere a los genes, a las mutaciones, a todo esto genético que afecta a la célula, ya sea uni o pluricelular, y el fenotipo, que es, por ejemplo, si la madre bebe alcohol, si se desarrolla en un ambiente donde fuman cigarro, o en el mismo ambiente, por ejemplo, que hayan estresores, que sea un ambiente precario, o todo lo contrario, que no sea un ambiente precario que tenga en un país desarrollado, por ejemplo. Todo eso va a afectar a esta célula, ya sea uni o pluricelular. Entonces, nosotros podemos decir que al final al ser una célula que es distinta a todas las otras y que además es afectada por el genotipo y el fenotipo, podemos decir que ya desde ahí podría ser considerado un organismo y no podemos tener dudas de que al final es una célula distinta a las otras. Entonces, por ese lado, podemos como tener una pseudo conclusión, pero desde quizás mi punto de vista, porque hay muchas definiciones, como dije anteriormente. Entonces, como decía, hay individualidad del embrión. Bueno, antes de pasar al estatuto antropológico, hay que como decir que al final, claro, no podemos como englobar el estatuto del embrión humano solo visto desde el área biológica, porque, claro, lo biológico nos podría definir como cuándo comienza la vida, pero en realidad no solo tenemos que ver eso, porque el embrión tenemos que también saber desde cuándo se empieza a considerar persona, desde cuándo empieza a cumplir un rol en la sociedad, porque eso es importante desde el tema de la legalidad, porque al final, claro, muchos definen que el aborto podría ser porque es una célula, pero no es considerado persona, pero entonces es eso donde en la parte antropológica y ética lo tiene que llevar, lo tiene que envolver porque al final es importante saber también desde dónde se considera persona para poder debatir y argumentar en contra de que esto de que, de que se podría abortar desde cierto momento o podría ser abortable porque no se considera persona. Entonces, es importante verlo también desde el ámbito antropológico y ético, no solo biológico, desde esas tres aristas. Ya, ahora vamos a hablar del estatuto antropológico y como dije anteriormente, es bien como controversial en qué momento se va a considerar persona. Entonces, ya, entonces, ¿considerado persona el embrión humano? Esto va a depender como de qué concepto tenemos nosotros de lo que es persona. Entonces, podemos como guiarnos como con la frase corpus et anima unus, que significa la persona humana creada a imagen de Dios. Entonces, esto quiere decir que la persona es una unidad sustancial que tiene cuerpo y alma.
Entonces de aquí nacen otras concepciones, por ejemplo, la espiritualista, que dice que tenemos que el ser humano tiene un alma que cayó accidentalmente en un cuerpo, y tenemos la materialista, que no diferencia como al animal con el ser humano, no tanto como por lo ontológico, ni diferencia como cualitativa, sino que más bien como desde el ámbito de grado, de diferencia de grado, o cuantitativo, como de cantidad. Entonces, tenemos como dos concepciones de persona humana, como más, dos como más guiadas, que estaría la ontológica, en donde la persona humana tiene al ser humano que subsiste en él y constituye el soporte ontológico, es decir, como de su naturaleza, de las funciones vitales. Y la funcional, que es la noción de persona humana con alguna función vital del ser humano. Entonces tenemos esas dos concepciones de persona humana. Pero, ¿qué pasa en el embrión? El embrión es algo como más complejo de explicar, porque tenemos el concepto de persona en el embrión, que se divide en dos como grandes áreas, o sea, como dos concepciones, que sería la animación inmediata, que significa que existe la persona, o sea, el alma de la persona desde la concepción. Y esto es más llevado como por el magisterio de la Iglesia, en donde como que dice que el, desde que está la concepción, el ser humano va a tener un alma. En cambio, la animación retardada, que no va a tener el alma al tiro, pero lo va a hacer en algún momento. Entonces, eh, eso es más llevado por la línea de Aristóteles y Santo Tomás, en donde dice como que el alma, claro, es propia de la especie humana, pero no la va a tener como en acto primero, sino que primero va a ser un embrión como acto primero, y en segundo acto como va a tener su alma propia, que es del ser humano. Entonces, es como en potencia de. Y también es importante que por esta misma como línea tenemos los de Lucas Lucas, en donde también habla como de este embrión en potencia, pero no llevado como desde la misma línea que Aristóteles ni Santo Tomás, sino que es como una potencia activa. Entonces dice que como que va a tener una potencia, una actualidad o perfección superior. Y Berti, que también es otro filósofo, dice que el embrión ya está como en potencia de tener de esta alma, de poseer como acto primero el alma, y como que esta alma que es propia del ser humano, y como acto segundo tendría que ser el embrión. Pero no está como, el alma como que está como ahí, como en stand-by, porque no está como en potencia de como ejecutar todas sus facultades, pero sí obtiene como primer acto el alma. Entonces es como complejo, claro, hablar como esto de animación retardada, de animación inmediata, pero es como confuso en qué momento el ser humano va a tener esta alma, porque sí tenemos claro de que, como dije en la frase al principio de Corpus et Anima Unus, que sí somos un ser de cuerpo y como de alma. Entonces, el tema es como, ¿cuándo obtenemos esta alma? Y bueno, importante que al final esta alma es creada por Dios, es creada este cuerpo por Dios, y al final es como que Dios traspasa esta alma a través de los progenitores, porque al final Dios creó a nuestros progenitores, entonces a nosotros nos entrega esta alma a través de ellos, siendo como indudable al final que Dios sí está como en nuestro periodo perinatal, nos traspasa esta alma, o nos entrega esta alma a través de nuestros progenitores, siendo nuestros padres, siendo que el espermatozoide con el óvulo que es de nuestros padres nos crea este embrión que como acto primero en realidad sí tendría esta alma, ya sea hablado por el magisterio de la Iglesia o Aristóteles, Santo Tomás, que dicen que, claro, en algún momento el embrión va a ser en potencia una persona, pero sí vamos a tener un alma. O como lo dice Berti, que eh, vamos a tener esta alma como acto primero, pero como que va a estar en stand-by hasta que tengamos todas las facultades de hacerlo.
Es indudable que sí tenemos hasta el momento de estar en el periodo perinatal, entonces es súper complejo y es muy erróneo poder llevar a cabo esta interrupción del embarazo, eh, de quitar esta, o sea, de interrumpir este proceso de que el embrión va a ser en potencia persona o ya es persona desde el hecho de que está ahí. Al final, ambas cosas son súper graves y erróneas, entonces también tiene que esto ser vista desde el punto de vista jurídico, porque se está pasando a llevar varias leyes que voy a hablar más adelante, desde el concepto de dañar a una persona o potencial persona, porque al final el embrión en algún momento sí llegará a ser una persona. En- Ya, y como último punto, vamos a ver el estatuto moral y jurídico del embrión humano. Entonces, primero que todo, vamos a tener que ver primero qué es la postura que vamos a adoptar respecto al concepto de persona. Esta, como dijimos anteriormente, puede ser ontológica o funcional. Entonces, la concepción funcionalista da a entender que el embrión, aunque son seres humanos, no son personas realmente. Por lo tanto, no serían como agentes morales, ni tampoco sujetos como a derecho, incluyendo el derecho básico de la vida que está en la Constitución. Entonces, no existiría como ningún impedimento ético o jurídico respecto a la experimentación con los embriones, a la procreación asistida, a la crioconservación o a la eliminación de embriones como el aborto propiamente tal. Entonces, todo esto tiene la excepción de que a menos que los procreadores, o sea, los padres, consideren al embrión así como persona, entonces ahí le harían como el concepto de prioridad. Entonces, se postula que esta concepción de que el derecho a la vida es solo impuesto a las personas y no a las prepersonas que serían como los cigotos, los embriones y los fetos. Entonces, acá sería porque en este caso, el aborto no sería, viéndolo de este punto de vista, el aborto no sería como un daño a una persona, sino que no alcanzaría a existir este concepto de persona. En cambio, por ejemplo, si hiciéramos un daño no letal que dejara como al embrión con algún daño, por ejemplo, una malformación o algún daño en su sistema nervioso central, que más adelante se pudiera ver, por ejemplo, no sé, una parálisis cerebral, sería un daño, sí sería un daño letal para la persona que se da más adelante. Entonces, sí sería en ese caso mejor no dejar que el embrión nazca porque le generaría un daño a la persona potencialmente que sería. Entonces, dada como esta misma línea, en Chile en el año 2017 se aprobó, realmente se aprobó una ley que es la 21.030, que regula la despenalización de la interrupción del embarazo voluntaria en el caso de las tres causales. Y acá vamos a destacar la causal 2, que es cuando el embrión o el feto padece una patología congénita adquirida o genética que sea incompatible con la vida extrauterina de carácter letal. O sea que al final, en este caso, el daño del embrión es tan negativo que daña a la potencial persona que va a ser. Entonces, vamos a después hablar. eh, Perdón. Antes de eso, de pasar a eso, vamos a hablar de lo que se propone por Singer, que dice que la vida humana en cualquier estado va a tener un valor intrínseco que, independiente de la interpretación que se tenga de la persona y la distinta opinión que se tenga, debiera ser personal y no como no que el Estado interfiera en tu pensamiento y mucho menos penalice. Entonces, así como que se funda la libertad de conciencia y responsabilidad en consecuencia. Entonces, la madre que aborta, que no reconoce el estatuto moral jurídico del embrión, eh, al final como que involucra los derechos de otra persona. Entonces, si esa madre aborta, estaría en realidad pasando a llevar un artículo de la Constitución que dice que asegura a todas las personas el derecho de la vida, la integridad física y psíquica de la persona y que la ley protege al que está por nacer. Entonces, en ese caso, claro, tenemos como esta libertad de conciencia, pero al final no podemos pasar a llevar la integridad de otra persona
siendo esta la persona que está por ser, o si uno la considera persona que es, en el caso del embrión, pasando a llevar tanto leyes como integridades morales, entre otras cosas. Entonces, ya teniendo en punto de vista eso, tenemos el otro lado de la concepción ontológica, que se va a dividir en tanto lo teórico como lo práctico. En lo teórico es que todo hombre es persona en tanto es una sustancia individual de naturaleza racional, sin considerar el momento de animación espiritual o si es un ser humano en acto o en potencia de ser. Entonces, desde el punto de vista práctico, es que el ser humano siempre tiene que ser, o sea, como que lo teórico, al final lo práctico lo explica de una manera más simple, que el ser humano siempre debe ser respetado y tratado como persona. Entonces, acá tenemos, eh, citando a Juan Pablo II del Evangelii Vitae, que dice que solo por el hecho de encontrarse con una persona se debería prohibir cualquier intervención que sea destinada a eliminar el embrión humano y que queda claro que la Iglesia desde siempre ha enseñado que desde el primer momento de la existencia del ser humano, entonces desde la concepción, se debe garantizar el respeto y que debe ser tratado como persona sin ninguna excepción. Eso es lo que como que plantea un poco Juan Pablo II en este texto. Entonces, ya como llevando todo esto, todo lo que fue planteado, lo planteado en la última parte de lo moral, que al final, independiente de que se considere o no persona, el daño estaría hecho para una potencial persona, independiente si la animación tiene la inmediata o la retrógrada, o sea, si es que el alma la recibe inmediatamente como primer acto o la va a adquirir potencialmente como segundo acto. Independiente de eso, igual es una potencial o es una persona. Entonces, se daña tanto la integridad moral y también judicial, porque, bueno, exceptuando esta ley que se aprobó en el 2017 de la causal 2 que en realidad es un daño a una potencial persona, eh, que es un daño que a la larga sí va a dañar a esta persona haciendo que sea más efectivo según la ley esta, que se, mm, que se realice la interrupción del embarazo, eh, vamos a tener un daño moral y legal al interrumpir el embarazo, independiente del momento en que sea, independiente de la causa que sea, eso tiene que quedar bien claro. Entonces, como conclusión, ay, perdón. Entonces, como conclusión, entonces, eso es el mensaje que quería entregar, que al final es un tema bastante controversial, es complejo de abordar, porque tiene distintas definiciones, porque tiene distintos conceptos, porque podemos, claro, desde el parte de vista biológico, dar una definición, entregar bueno, primero que todo, no hay una definición como clara, que sea única, sino que hay una gama de definiciones que, además con la llegada de las técnicas médicas para hacer eh, perdón, se me olvidó el concepto, como de generar un embrión de esas técnicas, generó otra gama de definiciones de cuándo realmente estamos frente a la vida, desde qué momento. También desde el concepto de persona que se habla desde cuándo la persona obtiene esta alma, de que en qué momento podemos hablar desde persona y también desde lo moral y desde lo legal, porque, bueno, está este tema de interrumpir el embarazo, pero como dije anteriormente, hay una ley en la Constitución que protege al que está por nacer porque independiente de eso va a ser una potencial persona, será una persona en su momento o es una persona en el momento dependiendo de qué gama queremos, o sea, de qué definición nos llevemos, ya sea funcional o la otra, la que sigue. Entonces, tenemos que tener en conciencia eso, tenemos que no solo llevarnos por una línea, no solo por lo biológico, no solo por lo antropológico, no solo por lo moral, sino que tenemos que tener estas tres aristas, estas tres patitas de la mesa para poder
llevar a cabo un juicio bien completo bueno, ¿cómo se llama esto? De pensar qué es lo que estamos haciendo o ver cómo afecta nuestra moral esto de si estar o no de acuerdo con el aborto, porque como mencioné anteriormente, hay muchas aristas que ver, hay muchas definiciones distintas. Y bueno, espero que en este proceso que se está llevando en la Constitución de Chile, que se está viendo todo este tema del aborto, del tema legal, se vean todas estas aristas, porque es importante no transgreder la vida de otro, de otra persona potencial que está por nacer o está formándose en el útero de la madre. Entonces, es importante que se tengan todas estas herramientas y todos estos conocimientos para abordar bien este tema del estatuto del embrión humano. Y espero que haya quedado un poco claro con mi presentación, que intenté hacerla igual lo más simple posible, que se pudiera entender bien. Y gracias por su atención. Y aquí está mi bibliografía. Muchas gracias.